de las 13 colonias. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2. Nuestra estrategia para el ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido, con recursos de educación a distancia. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta sesión, el día de hoy, nos acompaña la maestra Lourdes de Santos. Muchas gracias, Enrique, y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para estudiar con la estrategia de Aprende en Casa 2, que tiene la finalidad de que juntas y juntos continuemos aprendiendo conocimientos y desarrollando habilidades correspondientes a la asignatura de Historia, primer grado de educación secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden su cubrebocas porque al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. Durante las últimas sesiones hemos trabajado con algunos aspectos sobre el establecimiento de las 13 colonias de Norteamérica y su proceso de independencia, por lo que han revisado la influencia de las ideas liberales e ilustradas en esos acontecimientos. Hoy continuaremos analizando cómo estos procesos históricos se relacionan entre sí. Nuestro propósito enfatiza la importancia de reconocer a los principales representantes del pensamiento liberal e ilustrado en la independencia de las 13 colonias, su influencia en la Declaración de Derechos de Virginia y en el Acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Deberán estar muy atentas y atentos a lo que veamos el día de hoy, pues les ayudará a concluir el reto de la semana. Recuerden que esta vez estamos elaborando un diagrama episodio. Antes de iniciar con nuestro tema, asegúrense de tener a mano lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas, pues les servirán para realizar las actividades que iremos proponiendo. Tomen nota de las ideas más importantes y registren las dudas que les surjan. También recuerden tener cerca el libro de texto, pues es su principal fuente de consulta. Si necesitan buscar el tema del día de hoy, podrán encontrarlo dentro del bloque 1. Si ya están listos y listas, ¡comencemos! Hoy vamos a conocer a los pensadores que, influenciados por las ideas liberales e ilustradas provenientes de Europa, hicieron posible el proceso de independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Pero, ¿de quién se independizaron? Ustedes ya lo saben. ¡Claro! De la corona inglesa. Para que no se pierdan los datos de ningún pensador, les proponemos tener presente la siguiente pregunta de reflexión durante la sesión. ¿Quiénes son los pensadores liberales e ilustrados de las 13 colonias y cuáles son sus ideas? Con base en la pregunta de reflexión que acaban de escuchar, les proponemos elaborar un cuadro como el que observan en pantalla. En la primera columna agregaremos a los pensadores y en la segunda anotaremos las ideas liberales o ilustradas que identificamos a lo largo de la sesión. Para reconocer a los pensadores liberales e ilustrados de las 13 colonias, realizaremos una lectura sobre uno de esos personajes que ahora ven en pantalla. ¿Lo reconocen? ¿Sí o no? Estoy casi seguro de que lograron identificarlo. De no ser así, muy probablemente después de la lectura sabrán de quién estamos hablando. Mi querido hijo, últimamente me he entretenido coleccionando pequeñas anécdotas de nuestra familia. Pienso que debe ser agradable para ti conocer mi origen y todas las circunstancias que han rodeado mi vida. Muchos particulares que seguramente desconoces, por ello pretendo comprometerlos al papel para tu información. Desde el medio de la pobreza y la oscuridad en que nací y pasé mis primeros años,
me he elevado a una situación de opulencia y he llegado a conocer algunas celebridades en el mundo. Creo que una serie de ininterrumpida buena fortuna que me ha acompañado. Cuando reflexiono sobre esta buena fortuna, pienso que viajaría de nuevo sobre el mismo curso de principio a fin. Pero como repetir la vida resulta imposible, lo más cercano que tengo es reflexionar sobre sus circunstancias y hacer perdurar su recuerdo. Yo nací en Boston, en Nueva Inglaterra, en el año de 1706. Mientras crecía, recuerdo haber visto a 13 de mis hermanos en la mesa. Todos ellos aprendices de diferentes profesiones. A mí, mi padre me destinó a la iglesia, por lo cual a los 8 años comencé a ir a la escuela, pero un par de años después, debido a los gastos de una familia tan grande, tuve que abandonarla para ayudar a mis padres en su negocio de velas y jabones. Como no me gustaba el oficio, pensé en ser navegante, pero a mi padre no le gustó la idea. Aún así, junto con los otros niños del barrio, aprendí a nadar y casi siempre era el líder. Cuando tenía 12 años, mi padre se dio cuenta que había el peligro de que decidiera irme con mi hermano Joshua, porque seguía sin gustarme el negocio familiar. Así que me buscó un nuevo oficio por aprender. Dado que siempre me habían gustado los libros, mi padre decidió hacerme impresor, por lo que me llevó con mi hermano James, quien había regresado de Inglaterra en 1717 y establecido una imprenta en Boston. Gracias a este trabajo, pude conocer a muchos vendedores de libros quienes me prestaban algunos muy buenos. Recuerdo que hubo muchas noches que me pasé leyendo con velas porque tenía que regresar los libros a la mañana siguiente. Fue así que llegué a conocer las grandes ideas que circulaban en Europa. En 1721, mi hermano James decidió emprender un periódico en New England Courant, en el cual yo trabajaba como impresor y era encargado de repartirlo. Fue allí, sí, de manera anónima, publiqué mis primeros escritos. Y unos años más tarde, cuando mi hermano fue arrestado por la inconformidad que generó un artículo político que imprimimos, comencé a dirigirlo. Con el tiempo, esta decisión me llevaría a Nueva York y luego a Filadelfia, a Londres y a París, para conocer a tantos hombres ilustres, incluidos aquellos con quienes compartí en las asambleas de lucha por nuestra independencia. ¿Pudieron reconocer al personaje histórico al que nos estamos refiriendo? Tal vez esta otra imagen suya les ayude a recordarlo. Ya saben de quién estamos hablando. El texto que leímos es de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Así es, y uno de los pensadores más importantes del proceso de independencia de las 13 colonias, de quienes hablaremos en la sesión de hoy. De modo que en el cuadro que estamos elaborando ya podemos agregar a nuestro primer personaje, Benjamin Franklin. Maestra, ¿qué le parece si antes de seguir conociendo a los pensadores de las 13 colonias, nos recuerda brevemente cuáles son las ideas liberales e ilustradas para que conforme vayamos avanzando en casa podamos identificar de qué ideas estamos hablando? Me parece bien. Veamos la siguiente presentación para recordar las ideas liberales e ilustradas que hemos conocido en sesiones anteriores. Conforme vayan escuchando las ideas, anótenlas en su cuaderno. Les sugerimos marcar con un color las ideas liberales y con uno diferente las ilustradas, de modo que posteriormente puedan identificarlas con mayor facilidad. Recordemos que las ideas liberales surgieron en Inglaterra en el siglo XVII, acompañando procesos históricos muy importantes como las revoluciones inglesas. Sus dos principales teóricos son John Locke y Adam Smith, quienes en sus diversas obras propusieron las ideas más importantes sobre el liberalismo. Destacan los derechos naturales del hombre, los cuales debía gozar todo ser humano, como la vida, la libertad y la igualdad.
Estos derechos incluían la capacidad de los individuos para elegir a sus gobernantes, por cuánto tiempo y bajo qué sistema. De modo que el pueblo tenía el derecho de participar en el gobierno a través de figuras políticas como el Parlamento, encargado de limitar el poder del rey mediante la creación de leyes. Además, planteaba que los individuos tenían el derecho de resistencia en contra de un gobierno injusto, así como el derecho de defender sus propios derechos. Por otro lado, los liberales también hablaban del derecho a la libertad de expresión y de prensa y de culto, es decir, a la libertad de creencias o de religión. Una de las ideas más importantes del liberalismo es la afirmación de que el poder del gobierno reside en la sociedad y no en el derecho divino, como se concebía durante el antiguo régimen. En el ámbito económico, los liberales proponían el libre mercado, el derecho a la propiedad privada, la no intromisión del gobierno en la economía y la reducción de impuestos y de regulaciones del mercado. De modo que se buscaba favorecer los intereses de la burguesía. Por otro lado, las ideas ilustradas surgieron en Francia durante el siglo XVIII. Entre los principales pensadores de la Ilustración se encuentran Montesquieu, Voltaire, Rousseau, además de Denis Diderot y Jean Le Roi d'Alembert, quienes, como recordarán, fueron los encargados de coordinar el proyecto de la primera enciclopedia del mundo. Las ideas más importantes de la Ilustración fueron la división de poderes, es decir, la creación del poder ejecutivo, legislativo y judicial, en oposición al poder absoluto que en el antiguo régimen tenían los reyes. Los ilustrados también propusieron la libertad religiosa y la razón y la ciencia como base del conocimiento y el progreso humano. Además, introducen el concepto de ciudadano con derechos que participan en la elaboración de leyes justas para proteger sus derechos y del establecimiento de un contrato social con sus gobiernos. Al igual que los liberales, los ilustrados también hablaban de la capacidad de los individuos de defender sus derechos y, por tanto, su capacidad de oponerse al absolutismo por considerarlo un gobierno injusto. Por tanto, con lo que acabamos de ver, ya deben tener en sus notas las ideas liberales e ilustradas. Exacto, y deberán tenerlas marcadas con diferentes colores para que ubiquen cuáles pertenecían a cada corriente. Por ejemplo, los liberales planteaban la monarquía parlamentaria, mientras que los ilustrados iban todavía más lejos, al plantear la república como forma de gobierno. Entonces, y para retomar nuestro tema, las ideas tanto de los liberales como de los ilustrados influenciaron a los pensadores de las 13 colonias, ¿cierto? Así es, y podemos encontrar la influencia del liberalismo y de la Ilustración en los trabajos de los pensadores de las 13 colonias, como Benjamin Franklin, de quien leímos un fragmento de su biografía al inicio. Un hombre que a lo largo de su vida escribió y publicó diversos artículos sobre la libertad política y la tolerancia religiosa. Además, al ser impresor, dio un gran peso a la libertad de prensa y de expresión, pues publicó sus ideas en los periódicos donde trabajó, como el New England Courant, que su hermano James dirigía, así como el Almanaque del Pobre Richard y la Gaceta de Pensilvania, que más adelante se convirtió en el Pennsylvania Chronicle, mismos que estuvieron a su cargo. Maestra, ¿y es cierto que Benjamin Franklin, además de pensador, liberal e ilustrado, fue científico? Recuerdo haber visto en películas y caricaturas a Franklin volando un papalote con una llave para atraer la energía de los rayos. Es cierto, mientras estaba en Europa como representante de las colonias para protestar por la imposición de nuevos impuestos como la Stamp Act o la Ley del Timbre a mediados del siglo XVIII,
Franklin realizó varios experimentos para tratar de entender la corriente eléctrica. El más famoso de ellos es el que tú refieres, del papalote o cometa, con una llave unida. Gracias a ese experimento fue inventado el pararrayos. Es muy interesante ver cómo los liberales e ilustrados tenían intereses tan diversos, pues participaban en la política de su país, realizaban estudios científicos y además eran escritores. Entonces, con lo que hemos revisado ya debimos haber colocado en el cuadro que estamos elaborando al primer pensador y sus ideas. Exactamente. Veamos lo que ya deben tener anotado hasta ahora. Nuestro primer pensador es Benjamin Franklin, mientras que sus ideas, influidas por el liberalismo y la Ilustración, defendieron la libertad política, la tolerancia religiosa, la libertad de prensa y de expresión. Entonces, la prensa libre y la publicación de folletos tuvieron un papel importante en la difusión de las ideas de libertad e independencia en las 13 colonias. Muy importante. De hecho, sirvió como elemento clave para que muchos colonos decidieran levantarse en armas. Entre las publicaciones más importantes al respecto se encuentra el ensayo El sentido común de Thomas Paine. ¿Por qué fue tan importante el trabajo de Thomas Paine? El sentido común se volvió sumamente importante porque usaba un lenguaje sencillo y accesible para explicar las ideas ilustradas y liberales, de modo que todos pudieran comprenderlas fácilmente. Es así que su ensayo vendió más de 100,000 ejemplares en menos de 3 meses. En él escribió: América no podrá desarrollarse del todo hasta que se impida a toda potencia europea que se mezcle en sus asuntos. La intervención extranjera resulta ruinosa. Entre sus principales postulados de Thomas Paine se encuentra la crítica a la monarquía y la propuesta de un gobierno igualitario republicano y democrático, donde la población estuviera representada dentro del gobierno. Es decir, que Thomas Paine proponía un gobierno republicano con división de poderes en oposición al absolutismo. Exactamente, y esas son precisamente las ideas que debemos agregar junto con el nombre de Thomas Paine en el cuadro que estamos elaborando. Ideas que además llevaron a la opinión popular a apoyar la independencia de las colonias. Me queda claro que las ideas liberales e ilustradas difundidas por Thomas Paine tuvieron una enorme aceptación entre los habitantes de las 13 colonias, pero ¿qué papel tuvieron durante el movimiento de independencia? Fueron de gran importancia, pues inspiraron a otros pensadores como George Mason, quien fue uno de los principales autores de la Declaración de Derechos de Virginia. ¿Qué te parece si leemos la declaración para descubrir qué ideas liberales e ilustradas se encuentran plasmadas en este documento? Me parece perfecto, maestra. Y mientras escuchamos los artículos de la declaración, asegúrense de tomar notas de las ideas liberales o ilustradas que vayan identificando. Declaración de Derechos de Virginia, 12 de junio de 1776. Declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, cuyos derechos pertenecen a ellos y a su posteridad como las bases y fundamento del gobierno. 1. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran a un estado de sociedad, no pueden, por ningún pacto, privar o despojar a su posteridad, a saber, el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad y perseguir y obtener felicidad y seguridad. 2. Que todo poder está investido en el pueblo y consecuentemente deriva del pueblo. Que los magistrados son sus administradores legales y sirvientes. 5.
que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y distinguirse del judicial, y los cargos vacantes ser cubiertos por frecuentes, ciertas y periódicas elecciones. Que las elecciones de los miembros deben servir como representantes del pueblo en asamblea, deben ser libres. Octavo, que en todo proceso capital o criminal, un hombre tiene el derecho a exigir la causa y naturaleza de su acusación, a ser confrontado con los acusadores y testigos, a presentar evidencia a su favor y a un juicio rápido por un jurado imparcial de su vecindario. Doceavo, que la libertad de prensa es uno de los máximos bastiones de la libertad y nunca puede ser restringida. Treceavo, que una bien regulada milicia, integrada por el pueblo, entrenada en las armas, es la defensa apropiada, natural y segura de un Estado libre. Que la religión puede ser orientada por la razón y la convicción, no por la fuerza y la violencia. Enrique, ¿qué ideas liberales o ilustradas identificaste en el texto? Yo identifiqué en la lectura los derechos naturales como el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a la propiedad privada, la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, la libertad de prensa, la libertad de culto, y también el uso de la razón como medio para el saber. ¡Excelente! En la Declaración de Derechos de Virginia también vemos reflejadas las ideas de soberanía popular cuando se habla del poder del pueblo y del derecho al voto para instituir un gobierno democrático y republicano. Además, habla del derecho a un juicio justo y del derecho de resistencia frente a un gobierno que no proteja los derechos de sus ciudadanos. Me parece que la Declaración de Derechos de Virginia es muy importante porque contiene muchas de las ideas liberales e ilustradas que hemos visto. Al principio, mencionamos que Benjamin Franklin era uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Y he escuchado que Alexander Hamilton, John Jay, James Madison, George Washington, Thomas Jefferson y John Adams también lo son. ¿Ellos también eran pensadores liberales o ilustrados? John Adams también fue abogado en Massachusetts y tuvo una carrera muy interesante. Uno de sus casos más importantes fue cuando defendió a los soldados británicos que habían disparado y asesinado a los colonos, que protestaban en lo que sería conocido como la masacre de Boston, librándolos de la pena de muerte e incluso logrando la absolución para algunos. Adams escribió un artículo muy importante llamado Los verdaderos sentimientos de América, donde hablaba de un gobierno que debía garantizar los derechos básicos como la libertad de prensa, el derecho a ser juzgados por sus iguales. Además, declaraba que la ley del timbre o Stamp Act era ilegal, puesto que había sido establecida sin la representación de los colonos. Un dato muy interesante que leí recientemente es que juntos Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin escribieron la Declaración de Independencia. Exacto, la Declaración de Independencia de las 13 colonias es un documento histórico donde estos tres ilustres personajes reflejaron la influencia de las ideas liberales e ilustradas. Escuchen con atención. Todos los hombres son creados iguales y dotados de derechos inalienables. Claro, aquí están reflejados los derechos naturales de que hablamos antes: la vida, la libertad, la igualdad, entre otros. Ahora ya podemos responder nuestra pregunta guía de la sesión. ¿Quiénes son los pensadores liberales e ilustrados de las 13 colonias y cuáles son sus ideas? Exactamente. Con lo que hemos revisado hoy, sabemos que entre los pensadores ilustrados y liberales de las 13 colonias estaban Benjamin Franklin, Thomas Paine, George Mason, Thomas Jefferson y John Adams. Y
que sus ideas consideraban la soberanía popular, los derechos naturales del individuo, el derecho a la propiedad privada, un gobierno instituido por el pueblo con base en la división de poderes y el voto o sufragio. Una vez respondida la pregunta guía de la sesión, es tiempo de completar nuestro reto de la semana. Recuerden que esta vez estamos elaborando un diagrama episodio. De acuerdo con lo revisado el día de hoy, necesitaremos agregar los personajes, las consecuencias y los hechos faltantes en la línea del tiempo. Para ayudarles a completar el reto del diagrama episodio, les preparamos un ejemplo que incluye a Benjamin Franklin en los personajes. Como consecuencia, el surgimiento de los Estados Unidos de América y finalmente, como hecho relevante, la Declaración de Derechos de Virginia en 1776. Recuerden que el diagrama episodio que estamos viendo en pantalla es un ejemplo con algunos datos que hemos visto durante la semana. Sin embargo, el suyo deberá contener la información completa de las 3 sesiones de la semana. Finalmente, no olviden que la historia se construye a partir de la consulta de diferentes fuentes y ustedes, al hacer lo mismo para elaborar sus trabajos, enriquecerán su aprendizaje. Por ello, pueden completar lo que hemos visto el día de hoy con fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales. Y por supuesto, con su libro de texto. Por ello, les sugerimos subrayar el tema marcado con diferentes colores, las ideas liberales e ilustradas, de modo que les sea más fácil identificarlas en este proceso histórico. Además, les sugerimos realizar la lectura completa de la Declaración de Independencia de las 13 colonias, lo que contribuirá a enriquecer su trabajo, así como revisar los materiales que tienen disponibles en la página de Aprende en Casa. ¡Listo! Terminamos por hoy. Aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir, no olviden compartir con su familia lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos, aprendemos más y mejor. Recuerden seguir las medidas sanitarias porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!